Indescifrable es el momento en el que el recuerdo se transforma en pesadilla. Aún recorren gotas de sudor frío cuando su imagen se presenta en mi mente. El sueño se aleja, me deja solitario en mi enorme cama, deambulando de un lado a otro, como queriendo escapar de ese momento pasado, refugiándome entre las sábanas que intento de forma errática me aíslen de ese rostro que veo al cerrar los ojos. Me pregunto con cierta insistencia si todo fue fruto de mi imaginación o acaso si la sangre que vi correr horas atrás realmente tenía al pavimento gris de un rojizo granate y demencial. La escasa luz de la luna, las farolas amarillas de la calle Bransen atraviesan por las pequeñas aberturas de la persiana. Yo transformo las sombras que éstas producen en el techo en la forma de su cara y por añadidura en dolor y sufrimiento. El reloj de pared, mientras tanto, me oprime el corazón con cada sonido punzante de las agujas. Parece, de alguna manera, determinar un periodo de tiempo, una sentencia si se quiere, en la que debo decidir si aquello que presencié fue real o algo surgido desde lo más terrible de mi inconsciente. Y mientras temo por mi cordura, asaltada por ese perturbador recuerdo, mi memoria intenta arrojar una especie de esperanza, ínfima y desconfiada, pero esperanza al fin. Entonces, de esta manera, observo por cortesía de mi mente desesperada la película en la que me vi inmerso, antes de acudir sobresaltado y convertido en un manojo de nervios a mi domicilio. En el techo de mi hogar, donde se proyectan esas sombras que muestran un rostro lacerado, casi devenido en un cráneo de exposición de escuela de medicina, veo ahora proyectado lo vivido. Y estaba yo paseando a Alfred, mi viejo Bull Terrier, por el jardín de casa, aquel mismo que antecede las rejas, pensando luego en recorrer tranquilamente las apacibles calles del viejo barrio de La Perla. Mientras la noche se presentaba oscura, ocultando el brillo de las estrellas, el clima era agradable como suele ser a finales de noviembre. Al tanto sacaba las llaves de mi bermuda de verano, lo vi. Primero a él, acompañado de su perro. El hombre pasó por delante de mis rejas y no me prestó atención, igual que su perro al mío. La escasa luz me permitió ver levemente su rostro blanco, albino. Creo que en aquella oscuridad, solo un rostro como ese podía dejarse apreciar brevemente. Serio, tras la barba blanca, andaba a paso firme e inalterable. Su perro parecía imitarlo perfectamente. Después de unos segundos, observé acercarse la moto. Fui testigo de cómo pasaba por mi casa lentamente y se aproximaba sin luces al otro sujeto que paseaba a su perro. Más tarde los perdí de vista, cuando supieron atravesar los límites de mi casa y seguir en dirección por la calle Bransen hacia la intersección con Italia. El motor de la moto desapareció de un segundo a otro, y por alguna sensación extraña, asociada a la curiosidad en gran parte, abrí silenciosamente la puerta enrejada y, silenciando a Alfred con algunas palmaditas en el lomo, salí. Los vi a los tres a unos 10 o 15 metros desde donde me encontraba. La moto se interponía entre Albino y su perro, irrumpía de esta manera su andar corriente. El joven de la moto escondía su rostro con la capucha de su abrigo y una bufanda que, rodeando su cuello, impedía ver casi la totalidad de su cara. Era claro el atraco. Allí en medio de la calle, el cromado del revólver de aquel encapuchado se apreciaba en un tono brillante en la oscuridad de la calle y la luz, apenas tenue, que proyectaban las farolas del alumbrado. Estuve a punto de volverme a mi casa, rogando que Alfred contenga los ladridos, pero al parecer estaba tan atónito como lo estaba yo. Permanecía a mi lado, mudo, observando aquella secuencia que la misteriosa noche nos había brindado.
encauzándonos dentro de sus fauces, obligándonos a permanecer en ese suelo, presos a cierta situación que requería de ayuda inmediata, pero que, sin embargo, nos dejaba como inmóviles testigos presenciales. De pronto, y es aquí donde el recuerdo deriva en una punzada estridente y tenaz en mi psique, cuando comienzo a oír un sonido creciente en la atmósfera reinante. Un gruñido gutural y profundo se transportaba por el espacio, alcanzaba más allá del sonido el aire y lo transformaba en corrientes de viento, cuya intensidad flanqueaba las copas de los árboles y asimismo despedían un sinnúmero de nidos que mientras tanto quebraban algunas ramas débiles entregándolas al suelo y generando allí pequeños remolinos. Vi más allá, observé primero el desconcierto del ladrón, idéntico al mío. El llano de su mirada observaba fijamente al animal del albino, no lo perdía de vista. Parecía estar envuelto a aquella situación bajo el vendaval que dominaba la calle y al feroz viento que parecía llevarse consigo su objetivo. La mano con la que sostenía el revólver ahora estaba floja y caída a su lado. Ello me llevó a ver al animal, a aproximarme unos breves pero suficientes metros. De esta manera me vi adentrado en la locura demencial de aquella transformación. Del perro, un sin raza pequeño de pelo amarronado y orejas chicas, empezaron a aventurarse grandes colmillos de su boca y desde esa extensión comprendí de dónde venía el sonido gutural. Mismo sus patas crecían adquiriendo enormes dimensiones, desplegando garras cóncavas y alargadas. Su pelo se había tensado al punto de convertirse en espinas punzantes y el lomo que albergaba ese cúmulo de pinches de símil acero se había inflado equitativamente conforme crecían sus patas. Los ojos dorados de la bestia, que parecían haber tomado el tamaño de la moto como mínimo, se fijaban en el asaltante. Un charco de baba pegajosa y uniforme se había formado en medio de ese grupo, siendo desprendido aquel líquido espeso de la boca del animal. Sin más, el albino soltó la correa, cuyo material supo ajustarse con el tamaño finalmente adquirido. Un salto que duró una milésima de segundo profanó aquel grito ahogado del encapuchado y se perdió en la noche. Lo demás fue un show por demás aberrante y fuera de los límites del conocimiento humano y las especies que lo rodean. Lo devoró en algunos bocados. Con solo el primero lo decapitó de cuajo y lo arrancó del asiento de su moto. La sangre fluía al ritmo de una cascada con cada extremidad arrancada. El sonido de los huesos masticados, al ser quebrados, retumbaban en la soledad de la noche. El albino presenciaba aquello con suficiente naturalidad, como quien espera a que su perro haga sus necesidades. Luego de un tiempo, el perro sin raza, porque más allá de todo no existe raza para eso, escupió el cráneo y comenzó a reconvertirse en el animal pequeño. Allí el hombre le colocó la correa y siguieron andando. Fui yo quien me acerqué más tarde hacia aquel pedazo de hueso. No sé por qué, pero de la repulsión visceral lo vomité encima. Allí empezó el miedo atroz. Sin pensarlo mucho, pateé esa cabeza, yendo esta a parar a la profundidad del desagüe de la calle. Amanece y las sombras que se dibujan en el techo desaparecen con los primeros rayos de sol. La proyección de mi recuerdo se desvanece, pero me deja un dolor de cabeza insoportable. Se me ocurre que el aire fresco de la mañana pueda aclararme un poco, calmarme algo. Cierro las rejas y Alfred me acompaña. Fijo mi vista al lugar de los hechos y no veo la moto, lo que me otorga cierto alivio. Me aproximo con las piernas flojas y la mente débil, producto de la ausencia del sueño. La moto se le habrían robado en todo caso. Sin embargo, en la calle y parte de la vereda, la sangre adquirió un tono rojizo opaco con el calor del sol.